va a matar. ¡El señor Javi, señor alcalde, vámonos! ¿Quién es usted? Homero Simpson aplaca ñoños y lo voy a sacar de aquí. No puedo, Homero. Me torcí el tobillo. Por favor, salgan de aquí sin mí. ¡Jamás! ¡Síganme! ¿Cómo iba a saber que no era una nave de verdad? Ok, vamos a hablar sobre este tema otra vez. Hace tiempo, hice una opinión sobre los problemas que tienen los fandoms, relacionada con el ciclo de la toxicidad de cada comunidad, cometidas por ciertas personas claramente inestables, como inmaduras, en cada categoría, cuya opinión, fue de por sí entendible de mi parte, aunque hubo un tema que se está hablando en este año. Sobre las comunidades de contenido agradables, que tienden en ser más tóxicas o turbias, comparado con las comunidades de contenido para mayores, cuyo contexto es entendible, pero a la vez contradictoria. Sabiendo que existieron toxicidades en otras comunidades que no son tan infantiles que digamos, como fue el caso de las fans de Slenderman, y como no, el acoso que sufrieron los actores de Star Wars e incluso los de DC. Y claro, no podemos olvidar sobre el acoso que sufrió la creadora de My Hero Academia, debido por una referencia sobre la Segunda Guerra Mundial, por este personaje. Y aparte que me resulta muy hipócrita por parte de este continente, sabiendo que existieron otros contenidos con las mismas referencias bélicas, sobre la Segunda Guerra Mundial. Aunque volviendo con el tema, no es malo que te guste o seas parte de un grupo de fans de X serie para un público infantil, juvenil o para mayores, pero actuar de manera obsesiva, molesta, desagradable, patética, perjudicial como sexual, es ahí donde cambia la cosa. Es decir, sí, te puede gustar un ship canónico o de un contenido de un fan basado en X serie, no hace daño a nadie. Hasta cierto punto, pero ya en publicar un contenido inapropiado de manera pública o amenazar a X persona por una opinión, expectativa o crítica de X serie, película o videojuegos, es ahí donde inicia los problemas. Vamos a tratar de explicar esta vaina, ¿ok? Ya deje en claro que ningún fandoms se salva en tener imbéciles en cada comunidad. Ni mucho menos para el público mayor, cuyo caso como ejemplo, es el fandoms de Rick y Morty y Spin Hotel, como de Yuba Boss. En el caso de Rick y Morty, hubo un pequeño comportamiento un tanto gracioso como triste en esa comunidad, que hacía que los fans tuvieran ese comportamiento de superioridad e inteligencia, solo por ver o entender, valga la redundancia, las referencias sobre la serie de Rick y Morty, pero la causa de ese pequeño y gracioso declive de la reputación de ese fandoms, era debido por una pequeña referencia sobre una salsa promocional de McDonald's, conocido como la salsa Szechuan, dando en consecuencia, un bardo un tanto gracioso y sacado de contexto salido de una escena un tanto comparativo con el humor satírico de South Park. A manos de una pequeña manada de personas muy inteligente, cuya inteligencia y privilegio es básicamente entender el humor de Rick y Morty y dando como origen esta icónica grabación de este güey. I want Szechuan sauce. Where's my Szechuan sauce? I'm Kendall Rick! One below the doctor! I'm Kendall Rick! 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 I'm Kendall Rick! 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 Aunque no sé si esto fue actuado o no, pero si lo fuera, la puta madre, que alguien le dé el Oscar a este cojudo. Lo irónico de esto, había tutoriales básicos para preparar esa salsa. Lo cual se me hace literalmente gracioso, ya que todos estaríamos de acuerdo en decirles esto al unísono. ¡Qué pendejo! Pero hablando en serio, al menos nadie salió herido después del ramón de la salsa, a excepción de estas dos personas. Si ya vieron el capítulo 6, ya sabe ustedes lo que le pasó a Scott Cawthon y Bipsy Pop, cuya causa del retiro de Scott era prácticamente por la presión de los fans por el lanzamiento de la tercera entrega, y después de la última entrega, alguien robó los datos de Scott, relacionado con sus ideales políticas, cuyo dato estaban relacionado con las elecciones en Estados Unidos. Y en consecuencia, ardió Troya, y todos los pendejos terminaron por juzgarles por sus ideales y como no, apareció Bipsy Pop,
dando una opinión desubicada pero que, nuevamente, nunca incitó el acoso. Aunque el público de Twitter, terminó siendo el principal de los problemas de todos incluyendo a estas dos personas. Todo por un imbécil random de Twitter, esto dando en consecuencia, el retiro de Scott Cawthon. Aunque la razón de su retiro, no es el hecho que sufrió el acoso de sus fans y usuarios de esa página, era porque claramente, ya no podía satisfacer más a sus fans con otras entregas, aparte que su obra ya estaba hecha. Pero como todo grupo de imbéciles sin sentido común, comenzaron a culpar a Bitchepop por el retiro de Scott, cuando de hecho era el otro usuario de Twitter. Son de las cosas, que me resulta bajas por ese tipo de personas, pero lo que en verdad llega en ser bajo al menos para mí, es hacerle daño a alguien, por dar una opinión y crítica. Peor aún, un simple gusto personal. Siempre tiene que haber un imbécil con falta de sentido común, que en vez de ignorar o pasar otra página en paz, siempre terminan por cometer una estupidez, afectando a los demás. Ya que, una cosa es que no te guste X contenido, pero otras es llegar a dañar a alguien solo porque no les gusta X contenido, que a ti te gusta, o viceversa, como fue el caso del fan y la galleta, ya que el contexto de este drama, fue que una creadora de contenido de Undertale, relacionada con el ship de Frisky Sans, sufrió una horrible agresión, por un fan que no le gustaba ese ship, cuyo acto, fue que le regaló unas galletas, cuya galleta contenía una aguja por dentro. Y sí, ya sabes lo que pasó. Y sí, nos hizo pensar en esta pequeña pregunta. ¿Qué le pasa a esta gente? Porque siempre tienen que dañar a otras personas por solo tener un gusto propio. No está bien dañar a una persona por tener una variación de gustos y expectativas. Imagínate si yo me dedicara a criticar a los gachatuber, más de lo normal, y aparece una pendeja de 15 años, dentro de mi casa, con un serio problemas mental, como emocional, y que me quiere hacerme daño con una navaja, y que encima, tuviera los ovarios así de grandes, para cometer una estupidez, de una manera inconsciente. ¿Qué es lo que va a pasar? Sí, piénsalo. Porque lo sabes. En caso de no saberlo, pues, puede terminar en una tragedia para los dos. Cuyas consecuencias, no solo les puede perjudicar a una persona, sino también a otras comunidades, por culpa de uno o de otros. Y sí, nuevamente, no todos los fans son tóxicos, pero es culpa de estos pelotudos, que siempre termina juzgando injustamente a otros fans en ser Cáncer, escoria social, mierda. Es por culpa de estos sujetos, que generaliza a cualquier comunidad de turno, por las estupideces de otros, dentro de la misma, y aclaro que no tengo nada en contra de las otras comunidades, especialmente la comunidad otaku. Pero ¿qué le dirías a una persona, que está disfrazado de un dibujito chino, que cree que se parece a su personaje favorito, y que se cree kawaii, cuando en realidad, se ve así? Aunque debo admitir, que hay una parte buena de esta mierda. ¿Qué chucha me mira, conchetumare? Lamentablemente, solo ocurre en pocas ocasiones. Y no señores, no estoy generalizando. Ya les dije que es culpa de estos cojudos, que cada fandom terminan manchadas, por las actitudes de otros que no se debe tolerar.
o por lo menos no darles el gusto, quienes lo cometen, cuyo consejo personal es un tanto simple y fundamental. Primero, no te tomes en serio por una referencia. Segunda, no les rompas las pelotas a un creador de contenido, ni mucho menos robar sus datos personales. Tercera, no seas un flor de hijo de puta con las demás personas por sus gustos, ya que vuelvo y repito, una cosa es que no te guste X contenido, pero otra es llegar a dañar a alguien solo porque no les gusta X contenido, que a ti te gusta. No por nada del otro mundo. Prefiero más lo que es canónico o que sea más coherente y entendible. Pero eso no significa que tenga que cagarle a palos a cualquier pendejo que les guste un shit hecho por los fans o que no sea de mi gusto. Uno tiene que respetar los gustos de los demás o por lo menos ignorarlo y no molestarlos como es debido. Aunque claro, hay otros que son un tanto cuestionable, pero eso ya es otra historia, ya que uno debe saber y diferenciar lo que es un fan y lo que es el fan, lo que es una persona y lo que es una persona, pero también, y lo que no se debe hacer y que llegan a ser molesto aunque no tanto para mí, desprestigiar el contenido por las estupideces de otros. Son cosas que me cuesta mucho tomarme en serio, conociendo bien a estas personas que tratan de juzgar una serie con el comportamiento de los fans. En vez de ver y analizar el contenido, antes de criticar, sin mencionar que otros llegan a ser doble morales y doble cara. Ejemplo, Sip, el mismo sujeto que ya mencioné en este canal, y sinceramente, te hubiera dejado pasar, si no sonara un tanto hipócrita en publicar ese comentario, sin olvidar tu obsesivo rencor sobre el fandoms de la casa Búho. ¿Por qué? Porque eres igual que ellos. Y es que vamos, ¿qué les pasa con estos pibes de ahora? Porque siempre tienen que culpar a los creadores de contenido por las estupideces de otros. Porque ese estúpido afán de desprestigiar y culpar una serie que ni tuvo la culpa. Porque muestran un comportamiento victimista y doble moral, satanizando una comunidad por las estupideces de uno. Porque siguen metiendo X serie y a cualquier creador de contenido en esto, para ganar atención, o ser aceptados. Compartido. 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 ¡Ya consíguete una vida, cabrón! No olvidemos que no todos tienen la culpa de esas situaciones o dramas. Tratemos de ser personas decentes y educadas. Tratemos de evitar este tipo de comportamientos. Y también tener en cuenta los actos y las personas que se deben evitar o cuestionar. Ya que mientras que muchos actúen como unos idiotas, uno o más pueden hacer una diferencia, aprendiendo de las cosas ya mencionadas de manera vulgar y entendible, y de qué clase de pelotudos se debe evitar o no darle mucha importancia, y buscar ciertos grupos de personas estable o maduras, para disfrutar y entretener con X serie, videojuegos, entre otros, de manera civilizadamente. Y aparte que es una estupidez culpar un producto por la gente que cometen estas pelotudeces, ya que lo quieran o no, es tanto innecesario e incoherente clasificar la obra con el comportamiento de una comunidad, fundamentalmente si el mismo llega a ser las mismas cagada que los demás, ya que uno no consume un contenido determinado por querer vivir, uno vive para disfrutar una variedad de los mismos, algo que se debe tener en cuenta, y eso amplifica para todos, al menos en este canal. Pero si prefieres hacerle caso a una persona rara, molesta, doble moral y obsesiva por una comunidad, y encima le deseo el mal a un creador de contenido, en cancelar su serie por un simple meme, es muy triste. Pero no tan triste que un flor de pelotudo se tome en serio por unos simples píxeles. ¿Te volviste idiota? Ahora sé que en el exterior soy un gandaya. Ajá. Pero en el fondo, soy bueno. La neta no. Sí lo soy. Soy como el Bafrum, duro y áspero en el exterior, pero suave y esponjoso en el interior. Suaves y esponjosas mis pelotas. Tú eres como una cebolla. Tienes 10 capas de pendejez alrededor. Y entre más va uno pelando, más y más capas de pendejez van saliendo.
Yeah. Stop it. Get some help.